Faltan 26, 28, faltan 3 personas, pero ya vamos a comenzar. Eh, mm, ya estuve recibiendo sus mapas mentales y ustedes ya hicieron el favor de compartirlos en el muro de Classroom y yo les compartí 2 de los que creo que no se los habían pasado. Entonces, puedan, entregarme su cuadro comparativo y, para comenzar el tema, la clase pasada estuvimos hablando sobre la estratificación y sobre los diagramas de Pareto. El día de ayer me parece que les estuve mandando ya las tareas y en algunos les estuve mandando como algún tipo de información o retroalimentación de lo que alcancé a observar. Entonces, en términos generales, me parece que sí lo entendieron, espero que así sea. Y también que también estuve viendo que algunos no estaban ordenando de mayor a menor, entonces tienen que ordenar sus maretos de mayor a menor para que la gráfica que se genere pueda ser de utilidad y poder determinar en forma gráfica la importancia que tiene esa, esa problemática para poder así seguir estratificando, ya que si no lo realizamos de esa forma, posiblemente no nos queda claro la problemática que estamos buscando y así poder continuar realizando la estratificación. Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo y el día de hoy estaríamos terminando con la unidad número 1 y el examen quedaría para la siguiente semana, o sea, para el próximo jueves. Estuve también observando que estaban mandando sus tareas en Excel y en la libreta. Como yo no les dije que necesariamente fuera en Excel o necesariamente fuera en la libreta, este es formato libre. Sin embargo, creo que, por ejemplo, los que hacen sus tareas en Excel, pues tienen una ventaja súper elevada en comparación de los que lo hacen en libreta, porque pues ahí metes, por ejemplo, los números y vas haciendo las ecuaciones, bueno, y lo vas jalando y ya te queda la tablita en menos de 5 segundos. Y además, si a tú le añades que ya te haga la gráfica, pues también te quedaría mucho más sencillo. Entonces, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de tener una computadora y tal vez no todos tienen la posibilidad de manejar Excel. Sin embargo, sí reconozco que, pues, realmente sí es como muy útil, incluso, pues, nos estaría salvando como la vida, pero creo que no todos tienen esa posibilidad. Entonces, para que no haya ningún problema y que nadie esté en ventaja o en desventaja, el examen sería, a mano, ¿ok? Entonces, para que lo consideren. El examen, como les menciono, sería el próximo jueves a la hora de clase, que sería a partir de las 11. Sin embargo, voy a dividir al grupo. Unos van a tener el examen a las 11 y unos van a tener el examen a las 12. ¿Con qué finalidad? Bueno, porque me es más fácil poder observar su desempeño, así por así llamarlo, de, no sé, de 15 personas que ver un desempeño de 30 personas. Entonces voy a dividir el grupo. Los primeros de la lista entrarían a las 11 y los segundos entrarían a las 12. Ahorita al final les estaría indicando quiénes forman parte del grupo 1 y quiénes forman parte del grupo 2. No sé si tengan una duda al respecto de los paretos, si para continuar o hacemos alguna aclaración. Yo, maestra, no sé hasta dónde llega la estratificación. Es que, o sea, cuando eran los de Pareto, pues lo terminaba al final. Pero cuando era la de solo estratificación, no sé hasta qué tabla llega, o sea, hasta dónde llega el proceso. Ok, que sería el ejercicio 3. Ajá. Ok, no, es es este. Ah, sí, está acá. Ok, por ejemplo, aquí dice, construye una tabla de estratificación para indicar el estudio del proceso e indica tus observaciones basadas en la tabla. Aquí hablaba sobre 3 máquinas, digamos, y cuál era el rendimiento que se tenía en el proceso en general. Lo que ustedes tenían que haber hecho era la tabla, acomodarlas
de tal forma que nos fuera como más fácil gráficamente poder determinar o poder dar una conclusión acerca de cuál era la que tenía un mejor rendimiento para sobre de eso, bueno, basarnos y tomar una decisión. En este caso, ustedes pudieron a ver, déjenme fijo de los datos, les da la fruta y les da la máquina y el rendimiento que tienen por kilo. Por ejemplo, si aquí en este ejemplo les estuvieran dando, además de la fruta y de la máquina, les dieran el turno, entonces ustedes tendrían que haber hecho una tabla estratificando con base al mayor rendimiento ahora por turno, ¿en qué turno tienes mayor rendimiento? En el turno de la mañana, en el turno de la tarde, bueno, el turno de la noche. Como aquí nada más te está dando el proveedor y las máquinas, el cuadro que ustedes hicieron me parece que hasta ahí terminaba la estratificación. Sin embargo, si te dan otro dato, como sería alguna otra variable donde se estuvieron acumulando estos datos, entonces podrías hacer otra tabla. Si me explico, donde haya como otra forma de poder indicar específicamente dónde se encuentra el mejor rendimiento. No sé si me entendí. Explíqueme. Entonces nada más digamos que se tabularía, pero no se grafica nada, ¿verdad? No, cuando es Ah, ok. estratificar, solamente con que tú gráficamente puedas dar una conclusión. Hasta ahí es estratificar. Ya si sobre de eso te pido que hagas un Pareto, entonces ahora sí haces el análisis y lo haces gráficamente para que quede todavía más claro y que tu conclusión pues sea como más aceptada. Ujú. Ok, gracias, maestra. De nada, ¿alguien más tiene una duda sobre estos ejercicios? Yo, maestra. Sí, ¿qué Profa, pasó? yo tengo una... Ok, vamos con Miriam y ahorita con otra persona. Ujú. Ok. En el último ejercicio, Ok, eh, ujú. por Sí, ejemplo, ujú. sí es. Por ejemplo, nos pide igual que hagamos dos paretos. Por Ajá. ejemplo, ¿cómo saber qué información tomar para el pareto del primer nivel? O no sé si me entendí la pregunta. Ujú. Sí, o sea, ¿cómo empezar? ¿Por semanas o por problema? Ajá, exactamente, o sea, si tomar las columnas o las filas. No, Ok. ahí como que En ajá, generalmente tratamos de que en los paretos que nosotros realizamos, comenzamos con el tipo de defecto, como que observamos, si ustedes se fijan, nosotros aquí en este ejercicio que hicimos, observamos primero a los operarios y posteriormente a las mesas. Entonces yo estuve observando en sus tareas que muchos comenzaron por las semanas y de las semanas establecieron el problema más importante. Sin embargo, tendríamos que comenzar por el problema más importante, que en este caso visualmente podemos encontrar, que son las entradas. Ya una vez que tenemos las entradas, ahora determinar en qué semana se generó mayor problemática. Aquí a simple vista observamos que fue en la semana 8. Sin embargo, ustedes tendrían que hacer sus paretos para que sus conclusiones sean como mejor tomadas y sobre todo que entendamos cuál es su importancia, pero sobre todo que esta hoja de verificación nos ayuda bastante a llevar esa conclusión, pero a veces los datos no se presentan de esta manera y gráficamente, bueno, así, sí, gráficamente no podemos determinar una conclusión. Entonces yo les puedo dar como el dato que comiencen siempre con los problemas y de la problemática que encuentres y de la problemática que encuentres, ahora puedes estratificar por semanas y si de estas semanas todavía nos dan como más datos acerca de determinada hora, pues también podemos seguir estratificando, pero yo les aconsejo que comiencen por el problema. bueno, maestra, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más dijo que tenía una duda? Y profa, yo, ayer que me revisó la tarea, Ujú, me comentaba que mis gráficas estaban mal en el área de porcentaje acumulado, ujú, pero pues yo las revisé y según yo están ordenadas de mayor a menor, ujú. entonces no sé si estoy mal en el porcentaje o en el orden, entonces me gustaría que me explicara de nuevo esa parte de porcentaje acumulado. Ujú.
Sí estuve viendo, no me acuerdo si fueron varios, pero sí fueron al menos como 3 personas. Esta gráfica que nosotros presentamos con respecto a X, que vamos a poner los defectos, y con respecto a Y, tenemos la frecuencia. Si tú te fijas, si nosotros nada más nos dedicáramos a realizar el defecto y la frecuencia, nuestra gráfica llegaría hasta el número de defecto más alto, o sea, hasta el 24, ¿no? O sea, hasta 30 llegaría nuestra gráfica. Sin embargo, el número total de datos que tenemos de acuerdo a este problema son 80. Entonces, ese 80 lo graficamos hasta arriba. Ujú, y ese 80 me dice que es el 100% de los problemas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en esta gráfica es tratar de indicar gráficamente, vaya la redundancia, de poder observar la problemática más importante, que aquí nos está diciendo que la problemática más importante es E porque tiene el 30% de los problemas del 100%. Entonces, no sé si estoy mal, pero en tus gráficas llegaba, por ejemplo, no sé, a 70 y le ponías el 100, pero entonces yo no, o sea, en realidad pues no es 70, es el 100, 80 es el 100. Y sobre eso te tienes que basar en el ejemplo que hicimos aquí que aquí también hubo como una situación porque creo que había un error, pero pues aquí es el error del libro. Con que ustedes les dé este conteo, cuenten lo que ven aquí o con lo que observan aquí y ya nada más lo empatan con este. Ujú. Entonces, aquí ustedes primero tenían que haber hecho un Pareto que llegara a nuestros problemas totales, que es 120, y del 120 tendrían que haber hecho otro Pareto que en tu porcentaje acumulado el 100% llegara. 120 es mi 100 y en el segundo nivel quedaría el 60 de las piezas es mi 100%. ¿Sí? Y me parece que esto no, sí lo graficaste, pero no lo seguiste bajo esa lógica. Entonces, una vez que sacas ese valor, ahora vas a graficar en el eje de las Y's de la parte derecha, vas a graficar los porcentajes acumulados con respecto al número acumulado. Y también observé varios como que lo hacían al tanteo, pero pues no es al tanteo, o sea, realmente tienes que cubrir. Por eso estamos sacando el número acumulado y el porcentaje acumulado. Si no, no tendría caso. Entonces, ¿para qué lo sacamos? Nada más para que la tabla se vea más grande. Pues no. Estos datos los tenemos que utilizar para poder dar una mejor conclusión y que estemos quedando claros sobre realmente la problemática real, ¿no? Entonces, ¿qué estamos graficando aquí? Estamos graficando el 24, que es de mi porcentaje acumulado, de mi número acumulado, y el porcentaje acumulado equivale al 30% de los problemas. Continuamos del 41, por eso me fui hasta acá arriba, si no yo estaría tomando 17, pero estoy tomando 41. El 41 equivale al 51.25% de mis problemas. Ay, perdón. Ok, 57 equivale al 71.25 de los problemas. Continuamos con 71 de los datos, equivalen al 88.75% de mis problemas. Y el 80 equivale al 100%. Y me parece, Karen, que esto sí lo realizaste, pero como te menciono, como de forma al tanteo. Ok, profa, gracias por resolver mi duda. Maestra, yo también tengo una duda. Ujú. Es en la segunda tabla, En la, la segunda tabla. cuando se hace la segunda. ¿De este problema? la- mm, ese fue el que nos dejó primero de tarea, ¿no? Ujú, este. Ajá, por ejemplo, ahí ¿cuáles fueron los datos que tomó en cuenta para mesa uno, mesa 2, mesa 3? Porque en la tarea yo hacía uno, pero no sé cómo, más bien no sé cuáles son los datos. ¿No supiste dónde salieron? Ok. Entonces, nosotros una vez que ya logramos identificar en dónde se encontraba la problemática más alta,
Ahora, sobre de eso, vamos a estratificar. Entonces, ¿sí te quedó claro cuál era la problemática más alta con el Pareto que hicimos? Con este de aquí. Pues, sí era ¿Sí? en el tipo E, ¿no? Ajá. Entonces, este sería como el tipo de efecto que se presenta más, pues va a ser en E. Entonces, una vez que ya identifique eso, ahora únicamente voy a analizar a E. Una vez que yo analizo únicamente a E, si tú te fijas en E, yo tengo otros datos como es mesa 1, mesa 2 y mesa 3, que la totalidad y la suma de estos me da 24. Ajá. Entonces, lo que yo hice ahora es estratificar del 80%, identifiqué que mi operario como más problema era el operario E. Ahora, para poder identificar en qué mesa se encuentra mayor falla, entonces ahora solamente voy a analizar a E. Los otros valores de A, B, C, D, E ya no son relevantes, entonces tengo que primero atacar a la causa principal y ya posteriormente los demás en consecuencia se podrán ir solucionando. Entonces, siguiendo ese principio, voy a únicamente estratificar para E. Y para E, los valores que tengo es para mesa 1 es 8, perdón, sí, 8, para mesa 2 es 9 y para mesa 3 es 7. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora es ordenar. La mesa 2, ¿cuánto vale? Pues 9. La mesa 1 valía 8 y la mesa 3 valía 7. Hago mi número acumulado y me da 24 y coincide con el número que encontré acá, que es el principal defecto, que es 24. Posteriormente sigo llenando los valores y estos sí sabes de dónde salieron, por ejemplo, los porcentajes y el porcentaje acumulado. Sí, eso sí, maestra. Ujú. Es que, por Eh, ejemplo, yo tenía duda porque no solamente, para la segunda tabla, no solamente tomaba en cuenta E, sino que también tomaba las mesas de los demás. Pero sí, ujú. ya me quedó claro, maestra, gracias. Sí, bueno, entonces a eso se le llama pues estratificar, incluso fue lo que realizaron para las otras tareas. Como les mencionaba, si aquí la tabla que nos están dando es muy útil porque a simple vista podemos observar que en los 120 tenemos que el mayor problema lo estamos presentando en porosidad. Bueno, de porosidad, estos se pueden clasificar en piezas chicas, medianas y grandes. Entonces, donde hay más problemas es en piezas medianas, que serían el 58, 50, no, que sería el 60, que fue lo que ustedes encontraron. Entonces, ahí nada más vas a hacer tu segundo pareto del el llenado y únicamente de las piezas. Igual para este caso, entonces, como les decía, a simple vista, empezamos con los problemas y se puede observar que el mayor problema se encuentra en entradas. Después de hacer el segundo pareto, vamos a hacer entradas, pero nada más por semanas. Ya los demás ya no son, sí son importantes, pero estamos analizando el más importante. Entonces, ¿ya no hay ninguna duda de paretos? No, ¿verdad? Bueno, No, maestra, creo que no. Yo, maestra, otra. vamos. Sí, ¿qué pasa? Entonces, las conclusiones sí las hicimos bien, o sea, de explicar, digamos, cuál era el problema más relevante o algo así. Sí, la conclusión Ah, es ok. importante porque tienes, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Aquí. La problemática más, bueno, la mayor problemática se encuentra en las entradas y de estas entradas se observa que la semana en donde se generaron mayor problema fue en la semana 8. Entonces tú te vas a ir a la semana 8 y vas a verificar quién estuvo, cómo estuvo y por qué crees. Ya, bueno, aquí ya utilizarás otra herramienta para poder resolver que podrías realizar una hoja causa y efecto. Ok, maestra, gracias.
Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema se los voy a dar aquí por Classroom, entonces digo por mí, ya no les voy a hacer video para que hagan sus anotaciones. Si van a anotar algo o algo, me mencionan para poderme esperar, si no, pues me voy de liso. Bueno, estuvimos observando las herramientas que se utilizan para términos de calidad. Estas herramientas también, si ustedes se fijan, algunos de los filósofos los determinaron, que si la hoja de Pareto, que si el histograma, que si una causa y efecto, que si un diagrama de dispersión, que si una de bloques. Entonces yo trato como de identificar los más importantes y los que tengan como mayor uso hacia nuestro rubro o hacia nuestra área de bioquímica. Ya que, por ejemplo, otros son herramientas que se utilizan más, pero como el área de industrial. Ahora vamos a hablar sobre el histograma. El histograma vamos a definir primero que es una gráfica de barras que va a permitir descubrir el comportamiento de un conjunto de datos y su tendencia central, su forma y su dispersión. La tendencia central se refiere a los valores que podemos determinar a partir de los datos que tenemos, como es la media y cómo es la mediana. La forma es cómo es que estos se encuentran en la gráfica, si están muy juntos, si existe cierta forma hacia o muy inclinados hacia la derecha o muy inclinados hacia la izquierda. Creo que ustedes estuvieron llevando estadística el semestre pasado. Bueno, no me acuerdo, pero ustedes ya vieron estadística. Entonces tiene que ver con las colas derecha e izquierda hacia donde se están sesgando los datos. Entonces, básicamente esto es para poder determinar esa información. Un histograma nos va a dar una idea objetiva de la calidad sobre un producto o el desempeño que se tiene o el impacto de una acción mejorada. Generalmente se utiliza mucho para definir impactos, es decir, si yo ya tengo un problema y ya lo encontré con un Pareto, entonces ahora voy a hacer un plan de mejora utilizando un ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar. Para verificar que se esté cumpliendo, voy a llevar a cabo un histograma y el histograma me va a decir si la mejora cumple o que se está estableciendo está cumpliendo el objetivo que se persigue, y si no se cumple, entonces nuevamente tengo que actuar y seguir el círculo de mejora continua. Y este tipo de herramientas nos va a facilitar el entendimiento de la variabilidad y favorece la cultura de los datos y de los hechos objetivos. Nosotros, como en la vida diaria, estamos acostumbrados a tomar decisiones y ya, ¿no? Sin embargo, cuando nos encontramos ya en una vida quizás productiva, las decisiones tienen que ser tomadas con base a resultados y con base a modelos estadísticos o matemáticos para poder integrar si estamos trabajando bajo ciertos estadísticos y si no, bueno, entonces realizar un cambio. Si hay un impacto o si no hay un impacto. Entonces todo tiene que ser medido para poder identificar si está cumpliendo o no con el objetivo que se persigue. Esto a grandes rasgos es un histograma. ¿Ya le puedo cambiar? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Lo anotan, por favor? Dice, una empresa debe fabricar tornillos que tienen como valor especificado de longitud 25 más menos 0.4 milímetros. Para evaluar el número de piezas con errores de tolerancia se toman 30 muestras, tal y como se muestra en la tabla. Entonces, aquí podemos ver la muestra que va del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30 y la longitud que tomaron bajo estas condiciones. Eh, ¿Anotan el problema o ya puedo continuar? Ok, los espero entonces.
Si quieren los datos, se van a tardar bastante, entonces si quieren tomarle una captura, de todas formas, ahorita se los pegué en la otra diapositiva para que entiendan de dónde salen y cómo es que los vamos a clasificar. Creo que ustedes ya saben hacer histogramas y como les mencionaba, una herramienta tan sencilla como Excel te la hace. Solo metes los valores y le pones a hacer histograma y ya te lo da en 5 minutos. Sin embargo, pues a lo mejor ahorita no todos contamos con esa herramienta que sí deberían saber utilizar, pero vamos a aprender a hacerlo pues desde cero para que si en algún momento al menos les pregunten cómo se hace, pues tengan la idea, ¿no? Entonces es una empresa que se dedica a hacer tornillos y tienen una especificación de 25 más menos 0.4 milímetros. Ese dato de 25 más menos 0.4 milímetros, téngalo también muy en cuenta para poder hacer la conclusión del histograma. Bueno, ya le voy a cambiar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a construir un histograma? Para esto necesitamos una serie de pasos. Y esta serie de pasos, bueno, se las puse acá en la información. Lo que tenemos que hacer primero es sacar el rango. El rango, ¿cómo lo vamos a sacar? Del dato máximo menos el dato mínimo de la serie de datos que les di. La 2 es obtener el número de clase o NC. NC o número de clase va a ser igual a la raíz del número de datos, es decir, en este caso del ejercicio, pues va a ser la raíz de 30. Generalmente, para realizar un histograma se consideran de 5 a 15 clases para poder ver bien la distribución que tienen estos datos. Si en dado caso tenemos un valor que es mayor a la unidad, por ejemplo, me dan 6.2, yo ya debo de considerar la unidad siguiente, es decir, considerar 7. Ya a esto se le denomina aumentar la longitud de clase. Aumentar, perdón, el número de clase para que entren todos los datos. Entonces, para que lo consideren. El número 3 es realizar la longitud de clase, conocido como LC. LC va a ser igual al rango que sacamos en el punto 1 entre el número de clase. La longitud de clase significa que va a ser el valor que va a haber entre clase y clase y le vamos a sumar este valor para poder construir los intervalos. Y así llegamos al punto 4, construcción de los intervalos. Tenemos el dato mínimo y le vamos a sumar la longitud de clase que establecimos, así hasta llegar al dato máximo para tener en cuenta todos los valores que se están generando en este problema. Posteriormente vamos a obtener la frecuencia de cada clase, es decir, si tenemos un número, en qué valor, en qué número de clases se va a considerar. Por ejemplo, si tengo una longitud de clase que va de 25 a 26 y el que sigue es de 26 a 28 y el número que yo encontré es 26. ¿Dónde iría? ¿Iría en la clase 1 o iría en la clase 2 o se repite en cada uno? Esta es una pregunta. ¿Puede repetir la maestra? Es que estábamos anotando. Ok, si yo tengo un número de clase, ¿no? Una longitud de clase que va de 26, perdón, va de 24 a 26, que sería uno. Y luego el otro iría de 26 a 28. Ajá. Y yo observo el número 26. ¿En qué clase va?
en la clase 1 o en la clase 2 o se pone en la clase 1 y en la clase 2. ¿Va en la clase 2? ¿Iría en la clase 2? Sí, no. Cuando ¿Alguien más? ¿En ambas? Yo digo que van ambas. Que va en ambas. Ajá. ¿Y alguna otra respuesta? Yo digo que en la primera. En la primera. Ujú. Muy bien. Entonces, Miriam dice que en la 2. Esta niña, ¿cómo se llama? Jimena dice que en la ambas. Y el joven, que no sé cómo se llama, dice que en la primera. Ujú. Bueno, pues sí, efectivamente va en la primera. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que nuestra longitud de clase va de 24 a 26, o sea, el dato máximo es 26 y la segunda iría de 26, o sea, mayor a 26, pero no podemos poner 27 porque se haría como difícil de interpretar y se harían como, se enredaría. Entonces 26 se va a considerar únicamente en la primera y si observo 27 ya iría en la segunda. Si yo lo pongo en ambos, estaría tomando un dato de más y no coincide con el total de datos que sería 30. ¿Sí? Para que lo consideren ahorita que hagamos el ejercicio, porque luego a veces esta información no se les complica y los datos luego les salen como diferentes y luego no cuadran con el número de datos totales. Bueno, posteriormente vamos a graficar el histograma. En el eje de las X van a ir la longitud de la clase y en el eje de las Y sería la frecuencia con la que ésta se estaría dando. Posteriormente a eso tenemos que hacer la conclusión, que es la parte importante para poder tomar una decisión sobre esos casos, ¿ok? Entonces aquí ya les puse los pasos y la muestra de los datos y es como tenemos que tener esta tablita. Tenemos que hacerla de esta forma. Aquí por ejemplo ya les puse que el número de clase es, van a ser 6 clases, el intervalo, la marca por conteo y la frecuencia que se establece. Entonces, ustedes lo van haciendo, pero aquí se los voy colocando. El número más grande que observamos en la lista de datos es 25.7, ¿cierto? Y el número más pequeño es 24.3. Al hacer esta diferencia nos da 1.4, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Después sacamos el número de clase. La raíz de 30, que son los datos que nos están dando. Entonces, la raíz de 30, si lo realizamos, nos da 5.47. Como les expliqué al inicio, ya es mayor, digamos, que la unidad, entonces se toma la siguiente unidad, o sea, se redondea a 6. Una vez que tenemos eso, vamos a sacar la longitud de clase, que es el rango entre el número de clase, es decir, 1.4 entre 6, y esto nos da un total de 0.23. Posteriormente vamos a construir los intervalos comenzando del diámetro, perdón, del dato mínimo, le sumamos la longitud de clase y así sucesivamente hasta llegar a nuestra clase número 6. Vamos a observar el comportamiento de datos y vamos a identificar y clasificar en qué clase van a ir cada uno. Y posteriormente vamos a graficar. ¿Sí? Entonces les voy a ir pasando lista, pero les voy a ir preguntando para ver si más o menos me van entendiendo. Alba, Gustavo, ¿estás aquí? Presente. Alba, Gustavo, nuestra primer clase, ¿de qué número a qué número va? Era por la longitud de clase, ¿no? 0.23. Aquí Del te espero, ¿eh? 24.3 a...
25.7. Mm, Es que no recuerdo si sumaba el 0.23 a eso. sí, se le suma eso. Deja sacar mi Entonces, calculadora para verificar. Ajá, ¿cuánto te queda? a ver. 24.53. Ujú. Entonces iría la primer clase iría de 24.3 a 24.53. Muy bien. Continuamos con Axel. Arroyo Axel, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Muy bien. La segunda clase, ¿qué intervalo abarca? Este, de 24.53 a 24.76. Así es, muy bien, 24.76. Vamos con el que sigue, sería Cervantes Adrián, ¿estás aquí? Adrián. Adrián no está. Bueno, no tiene asistencia. Corona Pedraza, Jessica, ¿estás aquí? Sí, ¿De iría qué? Ajá. del 24.76 al 24.99. 24.76 al 24.99. Por ejemplo, aquí, chavos, nos da más punto 23, 24.99. ¿Qué harían ustedes? ¿La redondeamos? Si se pasa al 25, ¿no? Sí, ¿O no? se tendría que redondear y vamos a considerar 25. ¿Sale? Vamos a continuar. Esta Jessica ya me respondió. Cruz, Ana, Melissa. Ana Melissa, ¿estás aquí? Iría del 25 al 25.23. Así es, 25 al 25.23. Y el que sigue es Melanie. De 25.23 a 25.46. Muy bien. Y por último, Cruz Santos. ¿Cuál sería el último intervalo? Si no tienes micrófono, escríbeme el intervalo, porfa, en el chat. Vamos a esperar a que nos conteste. Sin embargo, ustedes ya determinaron cuál fue el último valor. Jorge, ¿cuál fue el último valor que te dio a ti? Es de 25.46 a 25.69. Ajá, entonces abarca todos los datos que tenemos en nuestros valores. Ok, sí, sí los abarca, ¿no? Porque consideramos el número 69 como 7. Sí, porque, bueno, Entonces, ajá, entonces sí los abarca. Entonces la respuesta es sí. Muy bien, ya los identificamos. El número de clase, ahora lo que resta es, de todos estos muestras que tenemos que verificar en qué clase van a entrar. Entonces, se los voy a repartir y ahorita les voy a volver a preguntar. Esquivel, ¿estás aquí? Presente. Muy bien, Esquivel. Vas a identificar la clase 1.
García Cruz, ¿estás aquí? Presente. Vas a identificar la clase 2. Carfias Noemí. Sí, presente. Vas a identificar la clase 3. Guerrero García Enrique. Presente. Vas a identificar la clase 4. Jessica. Presente. Vas a identificar la clase 5 y Alan Jair Martínez. Presente. Vas a identificar la clase 6. Entonces ahorita les doy, no sé, un minuto para que lo encuentren. De estos datos que tenemos abajo, ¿ok? Tenemos que obtener como tal la frecuencia que entra dentro de nuestra clase. Así es. Ok. Se supone que se pone la marca de conteos como para ir identificando e ir tachando los que vemos y no volverlo a repetir. Entonces, la metodología nos dice que pongamos una marca por conteo. Posteriormente, eso, bueno, lo convertimos ya a un número. Si la quieren quitar, quítenla, pero nada más aquí acuérdense de llevar su control para que no repita números. Entonces, ya nada más vamos a llenar la parte de frecuencia. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuánto les dio en la primera clase? Al encargado que le dije. No, esta no es. A ver, entonces, Ana Karen, ¿cuánto te dio en la primera? Pues ya lo hice, pero no sé si está bien. Me dio 73. 73. ¿Cómo la sacaste, Ana Karen?
Por eso les digo que no sé si está bien. No, pero es para corregirte. ¿Cómo es que la sacaste? No es regaño. Según yo, tomé la muestra 7, 8 y la 22. Ujú. ¿Y qué hiciste con esos valores? Ujú. No te escuché. Ah, no me escuchó. No. Le decía que solamente lo sumé. Ok. Sumaste de esos valores. Pero Ajá, ¿cuántos solamente lo sumé. datos contaste? 3. 3. Ok. Ajá. Entonces, ¿que entran en ese rango? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, en la frecuencia solamente puedes, nada más indícame el número de datos. A esos valores no se les va a hacer nada. Simplemente identificas los datos que encontraste que entren bajo ese intervalo y ya. Ok, profa. Perdón. ¿Va? Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno. ¿Sí les dio 3, chavos? Sí. Bien. Ahora vamos con el segundo que le tocó a Alejandro. ¿Cuántos te dieron, Alejandro? ¿Cuántos valores? 3 valores, maestra. 3 valores. ¿A todos les dieron 3? ¿Sí les dieron 3, chavos? A mí me dio 4, profa. Ok. ¿A alguien le dio diferente? Sí, 4. Yo ya lo resolví. Déjenme, doy un vistazo. Espérense. Ok. Sí, efectivamente. Fíjate bien, Alejandro, porque sí contamos 4, ¿ok? Entonces aquí, fíjate bien qué número no consideraste. En esta clase sí son 4. Vamos a la siguiente que le tocó a Noemi. ¿Cuántos consideraste, Noemi? 6, conté 6. Contaste 6. ¿Les dio 6 a los demás? No, profa, a mí me dio de 9. ¿A alguien le dio más, menos? No, no son 6, no son 9. Son más de 10. 8. Tampoco son 8. Entonces, Entonces, vuelvan a maestra, contarlos. ¿se consideran también los que llegan a 25? Ajá, Es justo. que yo no conté eso. Ajá. Sí, entonces era lo que les preguntaba al inicio. Se consideran en la 3, pero no se consideran en la 4, ¿va? Entonces, considerando 25, ¿cuántos te dan, Noemi? ¿11? Así es, muy bien. Nos da 11. Continuamos con 4. Enrique, ¿cuántos te dieron en la clase 4? Yo conté 3, maestra. 3. ¿Sí les dio 3 a los demás? ¿Sí les dio 3 a todos los demás?
Vamos a considerar entonces 3. Y la última, que fueron 5. La clase 5, Jessica, ¿cuántos te dieron? 3. ¿También te dieron 3? Y la última clase, que fue con Alan, ¿cuántos te dieron, Alan? 2. 2. En la clase 4 a mí me dieron 6. En la clase 4 te dieron 6. Vamos a verificar entonces esos valores. Y aquí te dieron 2. Yo también Y en tengo 6 en la clase 4. Entonces aquí hay que verificar, chavos. Recuerden que el 25 no se va a considerar, pero sí se va a considerar 25.2. Aquí tan solo verifico 1, luego verifico 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. Yo veo 7. Yo veo 7, chavos, ¿sí o no? ¿Sí lo rectifican, no? Por favor. Nos quedaría así, ya corregido con las observaciones. Nos quedaría 3 en la primera, 4 en la segunda, 11 en la 3, 7 en la 4 y 3 en la 5 y 2 en la 6. Si hacemos el conteo de estos valores, nos tienen que dar 30 datos. Si nosotros consideramos 6, nos dan 29. Pero si se ve, ahorita ya los contamos y sí son 7. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este momento, chavos? Es importante que me digan, porque después en el examen ya luego no les quiero contestar. O después cuando me andan mandando mensajes tampoco les quiero contestar. ¿Alguna duda? No por el momento. Bueno, ahora el siguiente paso, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es graficar. Entonces, ustedes van a hacer su gráfica y le toca a Gutiérrez Reyes. Alan Yair, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, entonces te va a tocar hacer la gráfica. Recuerda que la gráfica es en el eje de las X van las clases. Si quieres agregar los intervalos es muy útil. Y en el eje de las Y va la frecuencia y tienes que poner bloques. Se han hecho histogramas y si no los han hecho, al menos si los han visto. ¿Dónde podría haber un gráfico? Aquí como estos tienen que hacerlo algo así. Aquí van a ir en el eje de las X van a ir las clases y en el eje de las Y van a ir la frecuencia y tienen que poner estos rectángulos, ¿sale? Entonces les voy a... Ay, no, ¿dónde está así? Quitar. Te doy 5 minutitos para que termines tu gráfica, y igual para los demás, por favor. Este ejercicio me lo van a subir a la plataforma ahorita, ¿va? Para considerarles como un ejercicio. Espera, ¿qué va en el eje de las X, perdón? En el eje de las X va a ir la clase y en el eje de las Y va a ir la frecuencia y generalmente se colocan, como lo veíamos ahí, pequeños bloques. ¿Va? Ok, maestra, gracias.
Se los voy a asignar en la plataforma, chavos, entonces me van a entregar el ejercicio ahorita. Tienen 10 minutos para que lo entreguen en la plataforma. Posteriormente vemos la conclusión y esta conclusión ya la anexarían en la tarea que les dejo. Pero para verificar que se están trabajando con lo que les estoy pidiendo, les doy 10 minutos para que lo suben ya a la plataforma. ¿Tenemos que copiar todo o nada más vamos a hacer la tabla y la mandamos? No, tienen que ponerme todo el procedimiento como aquí lo construí. Tienen que colocarme, por ejemplo, los pasos, tienen que colocarme esta tabla que les puse y tienen que colocarme la gráfica que construyeron. Por eso les estoy dando 10 minutos para que tomen la evidencia y la suban. Maestra, una duda. Ujú. ¿Quiere que anotemos la tabla con los datos, con los 30? La de hasta No, abajo. solo la solución. Ah, bueno, es que ya la estaba anotando. No, por Gracias. eso les estoy dando 10 minutos, si no se van a tardar una eternidad. Gracias. Voy a continuar pasando lista lo mientras para verificar a los que se las voy a asignar. Jiménez Torres Daniela. Sí, profa. Ok. López Hernández Kitsia. Kitsia no está. Mora Tapia Miriam. Presente. Muy bien. Kitsia le habló le contestó en el chat, maestra. Es que su Ah, micrófono sirve. ok, ya vi, gracias. Por nada. Morales Cruz Lorenzo Antonio. Presente. Ortega Guerra Alexa Carmen. Presente. Patiño Carmona Jessica Michelle. Presente. Pérez García Oscar. Presente. Ramírez López Brisa. Presente. Ríos Mendiola María Guadalupe. Presente. Flores Lilian Guadalupe. Presente. Sánchez Martínez Marcos. Presente. Sánchez Quirós Mari Carmen.
y Soto Mateos Imelda. ¿Imelda no está? Ok, entonces los que no están, los confirmo por si luego sí aparecen. Es Adrián, es Mari Carmen y es Imelda, ¿ok? Entonces no se los asigno para que lo suban, por favor. ¿En la que vamos a subir también va a conclusión, profa? ¿O esa no? No, todavía no. Ok, gracias. Profa, ¿qué dijo que iba en el eje de las X, perdón? En el eje de las X van a colocar la clase. Si pueden colocar el intervalo, háganlo porque es más fácil para ahorita realizar el problema ya con la conclusión. Y en el eje de las Y va la frecuencia. Gracias. A ver, eso es todo. Vale. ¿Qué pasó? No te escucho, Mari Carmen, si quieres ponerlo en el chat. Le digo que no sé si me quitó la asignación, pero me parece que se entregaba el día de ayer. A ver, déjenme la verifico. A mí también. Editar. Pues hoy es jueves. Cierto. Guardar. Ya. Ya les cambié la fecha. Solo recuerden tomar bien sus evidencias, chavos, porque ya les habían comentado esa situación en el video de inicio y aún estoy recibiendo tareas. Discúlpenme que sea así, pero créanme que sí es bien complicado luego estarles revisando la tarea y después luego dicen que no les pongo ningún comentario y que creen que está bien, pero luego no les puedo retroalimentar porque su evidencia es muy mala y honestamente me cuesta mucho trabajo darle seguimiento. Hasta ahorita sí he tratado de ser como más paciente, pero créanme que sí es complicado estar revisándoles la tarea y luego que no se ve bien. Bueno, ya son los 10 minutos de tolerancia, ¿ok? Y veo que todavía faltan varios. Espera, maestra, es que se está subiendo. Voy a darle refresh a ver cuántos entregaron. Todavía faltan varios. Bueno, no faltan la mitad, faltan 15. Les voy a dar 5 minutos en lo que lo suben. Después de esos 5 minutos ya no hay más tiempo de tolerancia. Porque luego me llegan un montón de correos. Ya.
Ya se hicieron un montón. Bueno, ya van 11. Yair Gutiérrez Reyes, ya vi que me lo entregaste, entonces, ¿me puedes, por favor, proyectar tu gráfica? Voy a dejar de presentar. Sí, ahorita se la proyecto. Profa, a mí no me aparece la asignación. Gustavo Alba, ¿no te parece? No me aparece. A ver, deja verificar. Editar. Ah, te confundí. Cierto. Ya. Verifícalo otra vez, por favor. No sé si ya estoy viendo mi pantalla, profa. Sí, ya la estoy viendo. Ya te la asigné, Gustavo. ¿Ya? Bueno, se ve un poquito oscuro. Ok. Ya se ve mejor. Tienes tu gráfica, tu histograma. Solamente cuando hagan sus histogramas, recuerden ponerle los rótulos para X, los rótulos para Y, para que no sea muy fácil de interpretar, porque aquí no sé qué estás haciendo, solamente para el ejercicio como tal, pues sí sabemos, ¿no? Pero para el examen, si no ponen rótulos, está mal. Está bien tu ejercicio, gracias, Jair. Bueno, vamos a continuar entonces. Es con este. Y ya se observa el ejercicio y sobre todo cómo es que les quedaría en la construcción. Bueno, una vez que realizamos eso, pues vamos a graficar y les quedaría algo así. En la clase 1, bueno, vamos a determinar que hay 3 y así sucesivamente. La clase que es más alta en cuanto a frecuencia, pues es un 7. Ahora, para poder interpretar este tipo de histogramas es necesario insertar la especificación superior y la especificación inferior. Ese valor, ¿de dónde lo voy a tomar, chavos? Ese valor lo voy a tomar del enunciado que me lo está indicando, donde está estableciendo que el valor ideal que se persigue en este tipo de longitud va a ser 25. Sin embargo, veíamos que para lograr la idealidad en un proceso, pues necesitamos eliminar errores. Sin embargo, pues los errores van a ser como inherentes a cualquier sistema donde haya hombres o haya intervención del hombre, pues va a haber un error. Incluso si hay máquinas, pues también por la electricidad, la falla, el mantenimiento, entre otras cosas. Entonces, seguir bajo esa línea y trabajar como un proceso ideal que siempre me dé 25, pues es
no sería viable, ya que si hubiera varios datos que no entraran en ese valor, estaría teniendo muchas pérdidas. Es entonces ahí donde se establecen las especificaciones. Las especificaciones van relacionadas al dato mínimo que yo como empresa puedo definir que entra dentro del proceso de calidad, y la especificación superior es el dato máximo que yo acepto como aceptable, vaya, para que entre dentro del proceso de calidad. Entonces, la pregunta siguiente es, Daniela, ¿cuál sería la especificación inferior bajo este argumento que acabo de mencionar? La especificación inferior, sería lo que tiene ahí en el eje de las X, en el número 2. Esa línea se hace referencia al intervalo, bueno, a lo que me preguntó. Sí, solo quiero que me digas el valor y ahorita vemos cómo se grafica. Ah. Sería lo del intervalo, el intervalo mayor. ¿Qué valor te quedaría? Mm, 24.6 en el inferior. ¿Quién me contestó eso? Yo, maestra. Es que no los veo. Dime tus apellidos, por favor. Guerrero García. Guerrero García. Ok, te lo voy a poner como participación, Guerrero García, ¿va? Sí, sería 20, ¿cuánto me dijiste? 24.6. Ajá. ¿Cómo lo sacaste, Guerrero García? Pues nada más, es bueno, se resta 25 menos 0.4, que es como la tolerancia. Ujú. Así es. Entonces las especificaciones van a salir del valor ideal nominal, que se considera que el valor ideal, o n, que si ven la bibliografía se considera como n, va a ser igual a 25, y para sacar las especificaciones es n más menos la tolerancia, y la tolerancia, como dice su compañero, es 0.4. Entonces la especificación inferior es 25 menos 0.4. Por lo tanto, la especificación superior, ¿cuál sería? Kitsia. Bueno, a Kitsia no le sirve el micrófono. Miriam. De 25.4. Así es. Y aquí en el chat me preguntan, ¿siempre es 0.4? No. Ese valor va a establecerse en la empresa. Por ejemplo, ellos establecieron que su valor nominal ideal es 25 más una tolerancia de 0.4, pero la tolerancia va a depender de las características del producto. Entonces, en unos van a ser incluso hasta valores más altos, unidades, por ejemplo. Ok, entonces solamente aquí el dato que tienen que considerar es que siempre les den siempre que vean un más menos y un valor ideal n, te está indicando que a partir de ahí yo voy a sacar mi tolerancia. 24.5 milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la mayoría, o significa que los datos que entren entre 24.6
a 25.4 significa que esos valores cuentan con o cumplen con características de calidad. Entonces, en el histograma es una forma muy fácil de poderlos integrar para que pueda dar una interpretación de lo que está sucediendo en ese proceso. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué todavía faltan 5 personas de entregar su trabajo si ya se pasaron por 10 minutos? Ok, ahora, ok. Entonces, para poder hacer una interpretación de nuestro histograma, lo que tenemos que hacer es insertar. Insertar la especificación superior y la especificación inferior, ¿ok? Y nos vamos a basar en las clases, nos vamos a basar en la frecuencia que yo perdón, en el intervalo que les explicaba. Este intervalo nos está diciendo que va desde 24.3, que es mi dato más bajo, hasta 25.7, que es mi valor más alto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es identificar en dónde podríamos encontrar el 25.4 y identificar el 24.6. Profa, Sí. en la superior, ¿por qué es 25 más 9.4? Ay, aquí me equivoqué, es 0. Ujú, Ah, ok, entonces ya. ujú. Traten de insertarlas en su histograma y díganme si les dio algo parecido o no y por qué. Yo digo que sí, profe. Sí, pero sí les quedó así. O sea, lo importante es que ustedes lo hagan y que me pregunten si sí le entendieron esa parte. Um, ujú. ¿No hay dudas en esa parte? Ok, entonces dicen que no hay dudas. Bien, entonces ustedes las insertan y pueden determinar la conclusión. Ahora vamos con la conclusión. ¿Cómo se debe de interpretar un histograma para poder verificar si se cumple o no con nuestra pregunta inicial, ¿no? Menciona que para que haya una mejor construcción del histograma y haya una mejor representación de la población en la cual estamos realizando ese muestreo, debe de haber al menos más de 40 datos. Sin embargo, nosotros tenemos 30 por fines de programa. Pero cuando ustedes ya lo apliquen realmente, tiene al menos que tener una población muestra de 40 datos. Se deben de insertar las mediciones más comunes. Se pueden insertar, por ejemplo, la media y la mediana para determinar el comportamiento de los datos. Debemos de verificar si existe un sesgo o si este es simétrico. El sesgo, recuerden que lo vieron en estadística y es que tanto se encuentran los datos hacia la cola derecha o hacia la cola izquierda de la campana de Gauss. La dispersión es qué tan dispersos se encuentran los datos, es decir, que si hay valores que sean muy diferentes entre ellos. El proceso está centrado para poder definir si un proceso está centrado, siempre nos va a ser muy útil utilizar las especificaciones superiores e inferiores. Si nosotros, por ejemplo, en este ejercicio que vimos, estas especificaciones se fueran hasta esto y se fueran hasta estos límites, ¿qué me estaría diciendo? ¿Eso qué me estaría diciendo Lorenzo Antonio?
A ver si entendimos el principio. ¿Me podría volver a repetir? Es que no me quedó muy claro. ¿No te quedó muy claro qué? ¿Qué, Lorenzo, que no te quedó claro? Lo que pide más o menos. Que si yo tengo esa gráfica como la que estoy observando y mis especificaciones ya se movieron, ¿eso qué indica o eso para qué me sirve o para qué lo puse o qué? que, que todo entra dentro de las especificaciones de calidad que cumple, se puede decir. O sea que los 30 datos que estamos midiendo, todos, absolutamente todos, cumplen con calidad, o sea, cumplen bajo especificaciones. Sí, bueno, sí, a lo que he entendido y a lo que pide, esa sería como que, como yo lo interpretaría, Ujú, que así todos es. cumplen. Ujú. Así es, Lorenzo. Entonces, en este caso que aquí presentamos, se estaría indicando que el proceso está centrado. Significa centrado, es decir, que cumple con especificaciones. Pero entonces nuestra realidad no es esta. Esta es una realidad alterna que, que sí se puede generar. Sin embargo, para términos de nuestro ejercicio, no es así. Nuestra realidad es esta. Entonces, respondiendo bajo ese mismo argumento, ¿el proceso estaría centrado o no estaría centrado, Alexa Mari Carmen? ¿Me repite la pregunta? ¿El proceso está centrado o no está centrado? No está centrado. ¿Por qué no está centrado? ¿Por qué no está centrado, Mari Carmen? No, sí está centrado. ¿Por qué sí está centrado? O sea, dame un por qué. Porque sí entra en los estándares. Ujú. ¿Solo por eso? Este, Bueno. este, Ok, Mari Carmen dice que sí está centrado. Vamos a ver, Oscar, ¿está centrado o no está centrado? ¿Y por qué? O sea, dame una razón. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no, Oscar? ¿Por qué no está centrado?
Si quieres prender el micrófono, ¿eh? Dice, a lo que entendí, porque no todos están dentro del intervalo que indica con los que cumplen con especificaciones correctas. Ok. Ujú. Sí, tiene más coherencia tu argumento. Efectivamente, el proceso se indica que no está centrado porque para que esté centrado, todos los datos tienen que entrar en especificaciones, porque estoy considerando 30 datos de una población. O sea, estos son una muestra de mi población. Entonces, imagínense, si esos 30 no entran, significa que dentro de mi población más grande no está habiendo, es decir, que hay más errores de los que yo estoy mostrando. Por lo tanto, para que se encuentre centrado, tienen que entrar todos los datos que estoy muestrando. Y en este caso, efectivamente, el proceso no se encuentra centrado, aunque el 77% de los datos se encuentre bajo estadística o bajo especificaciones, el restante, el 33, el 23%, no entraría bajo esta medida. Entonces, aquí, por ejemplo, la conclusión sería la siguiente. El proceso no se encuentra centrado, no está centrado porque no cumple con especificaciones y nos vamos a apoyar bajo estos modelos que ya están establecidos, que pueden encontrar en el libro que les pasé. Me parece que están a partir de la página 146 en el capítulo 3 y donde les explica más o menos cómo serían algunos ejemplos para poder determinar una conclusión. Cuando existe poca variabilidad, como vemos en el panel A, los datos se encuentran muy juntos. Cuando existe mucha variabilidad, significa que dentro de los mismos datos podemos observar cierta dispersión. Cuando tenemos dos picos dentro de nuestro histograma, se observan dos realidades diferentes. Significa que pudo haber una mezcla de los datos. Cuando hay un acantilado derecho, es decir, que tienen una forma, que están siguiendo como una forma que se están sesgando hacia la cola derecha. Y aquí podemos observar esta parte que mencionábamos. Van a estar centrados y con poca variabilidad en ese tipo de ejercicio. Tienen que entrar todos los datos. Cuando, aunque sea un solo valor, no se encuentre dentro de especificaciones, se indica que el proceso está descentrado y que tiene mucha variabilidad. Entonces, en conclusión, sería la siguiente. Proceso está descentrado, no cumple con especificaciones y de acuerdo a lo que observamos, tiene poca variabilidad. Entonces, si aquí nos preguntaran que una empresa debe fabricar tornillos que tienen como valor especificado tanto, para evaluar el número de piezas con errores de tolerancia se muestra tanto. Aquí no nos están preguntando, no están buscando, digamos, algo. Sin embargo, si nos preguntaran que si el proceso actual cumple con especificaciones, entonces, la respuesta es no, no cumple con especificaciones y hay poca variabilidad de los datos. Sin embargo, se determinaría realizar algún tipo de mejora al proceso. Deben de estar al 100% los datos para poder estar centrado. Así es, efectivamente. Como les indico, es una muestra de 30. Entonces, imagínense, esto es de una población. Si tan solo el 23% no entra, significa que de mi población real, esto tiene una consecuencia bastante grave. Entonces, tienen que entrar todos los datos dentro de las especificaciones para definir que está centrado. Ok, muy bien. Entonces, el ejercicio que tienen, ay, lo borré. Bueno, tienen que hacer un ejercicio de tarea. Y ahorita se lo subo mientras lo busco porque borré ese ejercicio. Y les voy a dejar uno diferente que el que tengo aquí. Entonces, se los asigno ahorita en el transcurso del día para que me lo entreguen. Vamos a ver sus tareas. Quiero verificar si tienen como mucha carga de trabajo conmigo. Calificaciones.
Ok, el cuadro comparativo se entrega mañana, pero ya, por ejemplo, hoy ya todos tienen los datos porque ya les estuvieron subiendo sus compañeros y yo les subí los que hacían falta. El histograma me lo acaban de entregar y ya, el mapa mental lo reviso en el transcurso del día. El ejercicio me lo entregan, mañana es viernes, mañana también. Tienen el día de hoy y el día de mañana para terminar cualquiera de las dos tareas, ¿va? ¿Alguna duda, chavos, respecto a este tema? Porque pues va a venir en el examen. Profa, a mí no me quedó muy claro cómo sacar bien nuestra conclusión. La conclusión, como te menciono, aquí tenemos que responder a estas preguntas para poder identificar la población que se tiene. Se pueden insertar las mediciones más comunes, como puede ser medias y moda, mediana, pero nosotros no lo insertamos, sí lo pueden realizar. Entonces la conclusión va a ser con ayuda de estos gráficos que aquí les puse. Específicamente es insertando las especificaciones para determinar si el proceso se encuentra centrado y si se busca determinar si ese proceso cumple con algún tipo de objetivo. Y dependiendo también de la variabilidad de los datos para verificar, entre mayor variabilidad exista en los datos, significa que el muestreo o que los datos que se están generando tienen mucha diferencia. Recuerden que uno de los principios de la calidad es disminuir la variabilidad. Entre menor variabilidad haya, es mejor un proceso. Significa que los datos van a caer siempre bajo el mismo nivel y que ese proceso se puede repetir nuevamente y así continuamente. Si existe mucha variabilidad, significa que un día puedo generar valores muy dispersos y al otro día también, entonces puede que generen muchas pérdidas. Entonces, respondiendo a estas preguntas es como se realiza la conclusión. Ok, gracias. Ok, ¿algunos otros dudas? No está. Ujú. Bueno, por ejemplo, aquí no les expliqué sobre, bueno, los picos sí lo vimos aquí en la gráfica. Si observamos dos picos en los histogramas, significa que hay dos realidades diferentes. Entonces, está mal el muestreo. Significa que tendremos que volver a hacer el muestreo porque pudo haber una mezcla de datos. Si hay datos aislados o raros, si por ejemplo en mi histograma que aquí tengo, la clase 5 estuviera vacía y la clase 6 estuviera con un valor, entonces significa que este valor número 6 posiblemente esté mal, me haya equivocado yo al pasarlos. Entonces básicamente es como esa interpretación. Y se puede realizar una estratificación y determinar cuál es la fuente. Aquí podríamos hacer una estratificación de acuerdo a los valores que nos está dando y de acuerdo a la problemática que me están presentando. Es decir, yo puedo realizar algún tipo de estratificación en esa mesa. María Guadalupe Ríos Mendiola. Mande. ¿Sí están aquí en clase? ¿Qué fue lo último que dije? Que si se puede realizar una estratificación en esa muestra. Ok, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Sí. ¿Cómo la harías? ¿Cómo estratificarías ahora?
María Guadalupe, ¿cómo lo harías? Em, ordenando los datos de mayor... No, Ahí sería como construir un Pareto, pero por ejemplo aquí, ¿cómo estratificarías? sería más bien como buscar dónde está la mayor longitud. ¿Dónde está la mayor longitud? Pero de estos datos, así tal cual nos muestra el problema. Así tal cual nos está mostrando el problema y cómo es que se muestra. Sí se podría hacer una estratificación, sí, pero con lo que yo tengo ahorita, yo podría seguir estratificando. Marco, Marco, ¿tú qué piensas? Marcos. Pues, a lo que yo entendí, pues es que la estratificación es como, tiene mucha relación o tiene algo de relación como si estuviéramos haciendo un diagrama de Pareto. Entonces, lo primero sería evaluar el número de piezas que tenemos con los errores y como tenemos 30 muestras, lo que haríamos sería, a lo que dijo mi compañera María Guadalupe, que se ordena de mayor a menor y ver sacar sus porcentajes y sus números acumulados para después sacar de las muestras cuál es el, el error con mayor número en la zona. Es lo que yo entiendo pues como estratificación. Sí, Profa, sí. pues bueno, resumiendo lo que dijo mi compañero, solo sería sacar el promedio de tanto longitud y muestra, ¿no? Sería sacar el promedio de longitud y el promedio de la muestra. Ujú. Me están describiendo el proceso para estratificar y sí, es correcto. Bueno, más bien no para estratificar, para hacer un Pareto, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es que de esta información que aquí me presentaron, es decir, llegan y me dicen, ten hasta este histograma, realízalo, haz la conclusión y me dicen, y estratifícalo con lo que aquí tengo. No me dan nada más, no me dan ni siquiera las hojas de dónde sacaron la información, no me dan un panorama real, no, solamente me dicen, o sea, me dan esta información y estratifica. Entonces yo les pregunto, ¿puedo estratificar? Entonces yo les respondería, no puedo estratificar porque en realidad no tengo como una noción completa de la problemática y ni siquiera me están diciendo qué quieren. O sea, quieren mejorar un proceso, quieren identificar un error, no me están diciendo para qué lo buscas. Y con los datos que yo tengo, solo tengo la muestra y la longitud, pero no me dicen ni el día, ni la hora, ni el departamento, ni la fecha. Entonces, con esta información que aquí tengo, yo ya no puedo estratificar. Entonces, yo les respondería, no puedo estratificar. Si quieres, tráeme más información sobre de dónde tomaste ese muestreo y posiblemente podemos dar una mejor solución. ¿Sí me entienden la pregunta que les trato de hacer? O sea, no les estoy preguntando, ¿harías un Pareto? Y no les estoy preguntando, ¿cuáles son los pasos para hacer un Pareto? No, porque lo que me están contestando es eso, los pasos para hacer un Pareto. Y yo nada más les pregunté que si puedo seguir estratificando. Entonces la respuesta sería, no puedo seguir estratificando porque no me dan más, no me dan ni una realidad, no me dan ni más datos, no me dicen que si quieren en un departamento de piezas, pero no sé de cuánto es mi muestreo total.
o sea, mi lote, a lo mejor mi lote es de 100 y ese 100 se divide en máquinas, en turnos, pues ya no me dicen de dónde más, o sea, eso es de todo el día o cómo. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, chavos. Entonces, tratemos de ser un poco más Pero entonces tendría que tener información específica. Sí. Tendría que tener la información, me tendrían que decir de dónde tomaron esa información y de esa información que tomaron, pues sí podría realizar una estratificación. Y generalmente esa información es recabada utilizando hojas de verificación, como la que observamos aquí. Entonces, si me presentan los datos que tenemos en esta tablita que mostramos aquí, pero ya me dan una hoja de verificación, en donde en la hoja de verificación incluso ya me están estableciendo cuál es el producto, en dónde está la fábrica, cuáles son las especificaciones que se persiguen, cuál fue la fecha, cuál fue el grupo y cuál fue la sección A. Entonces, ahora sí, podría realizar una estratificación con respecto a la fecha, de lunes a viernes, ver cómo se comportaron los datos. Entonces, una hoja de verificación facilita la obtención y el análisis de datos para tener una forma de poderlos recabar y sobre todo poder tomar una decisión sobre alguna problemática. Las hojas de verificación tienen que ser sencillos y tienen que ser sistemáticos. ¿A qué se refiere con sistemático? A que se haga uso de estos siempre o se use siempre bajo este mismo argumento, que no me cambien mañana la hoja y a mañana los datos los presentes de forma diferente, porque quizás la interpretación no va a ser la misma. Hojas de verificación que nosotros usamos día con día. En realidad, ahorita ustedes como tal, ustedes son de cuarto. Sí se han usado hojas de verificación en la escuela. ¿Quién me puede decir dónde ha llenado una hoja de verificación? No ha llenado, pero al menos ha visto. A ver, vamos a ver. Ana Itzel, ¿has visto hojas de verificación? En sí, no. Hace poco estuve viendo un archivo de una amiga, pero creo que sí tienen que hacer algo así en residencias. Ajá, que es una hoja la que llenan de su seguimiento de cuando van a sus revisiones. Por ejemplo, ¿quién es aquí? El jefe no está, ¿no? ¿Quién es el subjefe de grupo? Si no está, por ejemplo, Adrián, ¿quién llena luego los formatos? Es que Adrián es muy eficiente y no tenemos otro. Pero hoy no vino alguien que lo cubra. A ver, Axel, tú, por ejemplo, cuando hacen el aseo del salón, ¿sí o no? Pues cuando hacíamos el aseo del salón en primero y segundo semestre, sí teníamos una hoja en la cual llevábamos un rol, pero no sé si sea como esa. O bueno, más bien no sé si sea ¿Y qué datos colocaban ahí, Axel? el nombre de los integrantes que tenían que limpiar el salón, el día que les tocaba y quién lo supervisaba. No sé si tengo otra idea de una hoja de verificación. En mi trabajo, mi gerente, he visto que al final del día, en el inventario, llena un formulario como en Excel y al final del día todo eso va apareciendo en una gráfica y eso le va mostrando una variación
de pérdidas, ganancias y todo eso. ¿En dónde trabajas, Axel? En Domino's Pizza, sucursal Ciudad Hidalgo. Ok, ajá, efectivamente esa es una hoja de verificación para ver las pérdidas que tienen en el día y poderlas reportar y verificar cuánto dinero están perdiendo la empresa, porque Sí, su principal objetivo es no tener pérdidas. y Así nos ha es. ido muy bien. Fue del 0.89%. ¿De eficiencia? No de la variación, de como, O sea, no digamos, tienen pérdidas casi. no, casi no. Ok, un 10%. Ok, efectivamente, Axel, eso es una hoja de verificación y también supongo que tú estás muy involucrado y más en esos procesos de comida rápida llevan mucho esto porque tienen que llevar un normativo y seguir, por ejemplo, y cumplir metas. Tan solo cuando van, no tienen baños, ¿no? Ahí. Sí, tenemos, pero en la planta baja. Ah, entonces ahí al menos debe de haber un aseo de baños cada determinado tiempo. Sí, 2 veces al día. Esa es una hoja de verificación en donde tienes que ir llenando cada cuánto se hizo el aseo y quién lo realizó. En la Ajá, rotación de producto, supongo que tienen rotación de producto, tienen un tiempo de vida. sí, claro, en el cooler, que es en la cámara fría, hay una rotación. Cada día que llega la concesión, lo nuevo se pone en la parte de atrás y lo nuevo adelante. Y eso también se lleva en una hoja de verificación para determinar que lo que entra primero, primero sale y que no Sí, se queden ahí los productos. de hecho, se le llama primeras entradas y primeras salidas. O bueno, así se le llama en Domino's. Sí, así es efectivamente. Y también lo que mencionas del baño, de lo que llenaban, perdón, de sus hojas para verificar el aseo, esas son hojas de verificación. Muchas Sí, gracias. todo eso se hace continuamente. De hecho, también con ahorita motivos pandémicos, cada 2 horas se tiene que estar sanitizando y se tiene que estar anotando y etiquetando todo. Ujú, así es. Entonces sí quedó claro la hoja de verificación. Muchas Sí, gracias. claro. Entonces, chavos, eso en términos generales es una hoja de verificación y sí, ustedes han estado, al menos han llenado una hoja cuando llenaron el formato de los baños, luego cuando Adrián llena el formato de entrega de instrumentación, luego cuando Adrián llena el formato de término de curso. ¿Y eso para qué es? Eso es para fines de acreditación y sobre todo por la norma que estamos calidad, en donde establece que los temarios se están cumpliendo y la única forma de poderlo medir es que el jefe de grupo sea como el testigo y ya sobre eso vemos que se están cumpliendo los temarios. Que hay muchas deficiencias, hay muchísimas deficiencias, pero es la única forma que se les ocurrió para poderlo medir, pero en realidad pues ni siquiera se puede medir. Bueno, otra herramienta que se utiliza para fines de calidad, se utiliza el diagrama de causa-efecto. Este me parece que lo estuvo platicando el equipo número 3, que es el equipo encargado de hablar de Ishikawa. Ishikawa fue uno de los principales que trató de implementar esta herramienta, también denominado diagrama de pescado, por la forma que se asemeja a un pescado. Y va a ir desde la forma en la que se establece, la problemática va a ir en esta parte del círculo y todos los demás serían las causas que están generando este problema. Una vez que nosotros tenemos identificado el problema y queremos atacar la causa de raíz, que quizás no lo puedo medir, pero que sí puede tener un efecto, voy a utilizar un diagrama causa y efecto. Por ejemplo, cuando hay un grado alto de reprobación en los alumnos, se lleva a cabo un diagrama de causa y efecto, ¿no? Que el problema es la reprobación o el índice de reprobación muy elevado. El hombre, entonces, el hombre son los involucrados, es decir, maestro, profesor. La máquina, bueno, aquí no hay una máquina como tal, pero sí podría ser las herramientas que usamos los profesores para que ustedes aprendan. Si yo, por ejemplo, les estuviera enseñando a utilizar Excel, pero no todos tienen Excel, unos no tienen la capacidad para, bueno, no la capacidad económica para tal vez no tener una lab y a veces unos tienen la app, pero no saben manejar el programa. Entonces aquí van las consecuencias.
el entorno en el que nos encontramos. Actualmente la pandemia es un entorno que las consecuencias que genera sobre el índice de reprobación, para unos es muy favorecedor porque muchos pasan, pero para otros no es muy favorecedor dependiendo del profesor y dependiendo como de su práctica, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo. Y bueno, por último tenemos las gráficas de control, que estas son herramientas que se utilizan ya de forma más, digamos que más específicamente para bioquímica, y estas van a estar divididas en variables y divididas en atributos. Una variable es todo lo que yo puedo medir con ayuda de un instrumento, como pues el peso, la longitud, la densidad, el contenido de agua, azúcar, pH. Y los atributos no los puedo medir, pero sí los puedo observar. Esto va mucho, por ejemplo, en los colores, en las características de un producto, por ejemplo, su olor, su aroma, su sabor. Y a su vez los atributos se pueden dividir en defectuosos y no defectuosos. Y la de variables en medias y rangos, en desviación estándar y en medias individuales. No lo vamos a ver ahorita porque se ve en la unidad número 5. Entonces aquí ya tienen ustedes que manejar cartas control, más datos y ahora sí dar como una conclusión general de la problemática. Y bueno, con esto estamos construyendo y terminando la unidad. ¿Alguna duda, chavos, de la unidad? Porque ya hoy la terminamos. ¿No? Bueno, entonces les voy a dar los roles para su examen. Está diseñado para 1 hora y solamente van a ingresarlos porque solamente se los voy a asignar a esas personas para esa hora. En la primera hora aquí se los adjunto, chavos, para que lo anoten, ¿eh? Persona que no esté en esa hora, pues ya ni modo, no se lo aplico a la siguiente. Entonces queda de la siguiente forma. De 11 a 12 está Gustavo, Axel, Adrián, Jessica, Melissa. Por ejemplo, ellas que son hermanas las voy a cambiar, chavas, porque es más fácil, ¿no? Lo voy a cambiar por Miriam. Ustedes tienen una ventaja muy grande. Entonces, Melissa se va a las 11 y Guadalupe se va a las 12. Miriam pasa al horario de las 11, después Ana Itzel, Jorge, Ana Karen, Alejandro, Noemí, Enrique, Jessica y Alan. Y a las 12, Gutiérrez Reyes, Daniela, Kitia, Guadalupe, Lorenzo, Alexa, Jessica, Oscar, Brisa, María Guadalupe, Lilian Guadalupe, Marcos, Mari Carmen e Imelda. Entonces les recuerdo que el examen va a ser de teoría, con la información que ustedes estuvieron realizando de los filósofos, con la información que yo les expliqué y que además ustedes revisaron sobre la evolución de la calidad. Y ejercicios, a uno les puede tocar un Pareto, a uno les puede tocar histograma, a uno les puede tocar hoja de verificación, a uno les puede tocar diagrama causal efecto. ¿Ok?
Maestra, ¿y en la hoja de verificación qué se tendría que hacer? Diseñarla, dependiendo del contexto. Bueno, gracias. Ujú. El examen va a ser en la libreta y no está permitido usar Excel, ¿va? Entonces, si no tienen más dudas, les estaría subiendo el ejercicio que me hace falta el día de hoy para que me lo entreguen mañana a las 12 por muy tarde de la noche. Y un comentario nada más, chavos, que a veces me mandan mensajes, pero yo ya no se los contesto. Yo les voy a contestar los mensajes en horario de trabajo, vaya, que es de 9 a 4 de la tarde. Si ya después no se los contesto, pues no. Voy a intentar contestárselos al día siguiente. Ujú. ¿Y qué más? Esa es una forma de dar clase, chavos, pero sí necesito que se involucren más. Sí, para que sea como más retroalimentación de su parte. Necesito que se involucren más en la clase porque después no es mala onda, pero luego sí me andan preguntando en el chat o me andan mandando mensajes y yo ya no por el tiempo y luego estoy con otras clases y con otros temas, pues ya ni siquiera luego los contesto porque pues también soy humano, ¿no? Entonces traten de sacar sus dudas ahorita, ujú, para que haya una mejor comunicación. Entonces, por mi parte es todo y entonces en el transcurso de ahorita, la clase se termina a las 2, voy a subirles el ejercicio mientras lo busco, ¿va? Entonces nos vemos, chavos. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profesora, ¿me puede esperar al final, por favor? Creo que se fue. ¡Ah!